Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Te saluda Obed Arriaza. Hoy les traemos otro emocionante podcast que lleva por el título Las tres voces influenciantes. Prepárate para una conversación enriquecedora que seguro los dejará pensando. Sin más preámbulo, comencemos. La vida es un incesante ciclo de decisiones y dependiendo de la calidad de nuestras decisiones serán nuestros resultados. Y dependiendo de nuestros resultados, así será nuestro destino. Ese será el trazo. Quiero que analicemos nuestra vida. Quiero que respondas a estas preguntas. ¿Recuerdas alguna decisión que hayas tomado y de la que hoy te arrepientas? ¿Cómo sería tu vida hoy si hubieras tomado una decisión diferente? ¿Cuánto darías por repetir ese momento decisivo, pero con la experiencia que tienes en la actualidad? La realidad es que no podemos volver al pasado, pero sí podemos hacer algo para cambiar nuestro futuro. En el jardín del Edén vemos cómo estas tres voces distintas luchan por tener el trono del corazón de Adán y Eva. Y estas tres voces luchan por ejercer influencia en sus decisiones. Ellos prestaron oídos a dos voces y descartaron una, y todo esto trajo severas consecuencias. La voz que te influencia es la voz que define tu destino. ¿Qué voz estás escuchando? Las escrituras nos dicen en Proverbios capítulo 3, versículo 5 claramente: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Quiero que por favor notes la primera voz acá que marca Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. La serpiente dice lo siguiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La primera de ellas es la voz de Satanás, es la voz del diablo, es la voz de la serpiente. Desde que la humanidad existe, Satanás siempre ha tratado de atacar todo lo bueno que Dios ha creado y nos ha dado. Y la manera en que lo hizo en el jardín fue a través de influenciar en las decisiones de la primera pareja, con el fin de conducirlos a pecar, alejarlos del propósito de Dios, para que no cumplieran lo que Dios les había dicho. Hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Lo peligroso de la voz de la serpiente es que jamás se basa en puras mentiras, sino que en medias verdades. Dios había puesto límites. Dijo uno solo, no dijo todos, un solo árbol del huerto. Pero cuando la serpiente pregunta, le hace un leve pero perverso cambio al mandato de Dios. La pregunta estaba diseñada para hacer que Eva se enfocara en el límite, pero que se olvidara de la bendición detrás de ese límite. El objetivo final de la serpiente fue que Adán y Eva desobedecieran para lograr lo que ofreció ser semejantes a Dios. Qué irónico, qué tonto. Esta es la verdad. ¿Por qué te has de preguntar? Porque ellos ya eran semejantes a Dios, pues Él los había creado a su imagen y semejanza. Así que lo segundo que debes saber es que la serpiente siempre promete mucho, pero entrega muy poco. Esta es una pregunta clave que quiero hacerte. ¿Podrás distinguir cuando oigas el susurro de la serpiente? ¿Podrás distinguir cuando Satanás te esté hablando? ¿Podrás distinguir cuando el diablo te hable? ¿Vas a prestar oídos o vas a huir de la tentación? La segunda voz que se presenta está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Esta voz resuena en el huerto, porque resuena también en el corazón del hombre. Eva no comió el fruto ni se rebeló contra Dios porque Satanás le dio un buen discurso para convencerla.
la voz de su propio corazón también hizo su parte. Mientras la voz de la serpiente todavía hacía eco en el jardín, Eva estaba teniendo una conversación consigo misma. No se ve tan mal. Y si tomo uno, nadie se dará cuenta. Eso empezó a convencerla a ella de que lo bueno que era el fruto como Satanás se lo había presentado. El fruto se veía bien, o al menos eso ella pensaba. Y por si fuera poco, parecía tener un beneficio adicional: sabiduría. El propio corazón de Eva la convenció que traicionar a Dios sería un buen negocio. Qué terrible. No todo lo que nuestro corazón desea es lo que nuestra vida necesita. En ocasiones, el corazón del hombre se convierte en su peor verdugo, al convencerlo de cosas basadas en deseos temporales y baratijas, más que su destino eterno. Finalmente, Eva pecó e hizo lo mismo que hacen aquellos que viven enredados en el pecado. Provocó e incitó a otros a hacer lo mismo. Entonces, convenció a Adán que también comiera. Quiero preguntarte, ¿cuál es el más profundo deseo de tu corazón en este momento? Si ese deseo se hiciera realidad, ¿honrarías a Dios? Muy interesante esa pregunta. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La tercera voz, que es maravillosa, es la voz de Dios. Una vez que Adán y Eva pecaron, Dios los llamó, los buscó y los confrontó. La voz de Dios habla de su incesante amor por nosotros. Mientras que el hombre se esconde y se aleja, Dios lo busca y lo ama. Luego de estar cara a cara frente a Dios después de haberlo encontrado, Dios le hace la pregunta, esa que Adán no quería oír, pero que sin duda alguna tampoco podía escapar de ella. Dios le pregunta si había comido del fruto prohibido. Dios sabía la respuesta, así que no estaba preguntando para que Adán le diera información. Dios estaba preguntando para darle al hombre la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y tú qué crees que es lo correcto? Exacto, el arrepentirse. Dios no le restó importancia al pecado del hombre, sino que abordó la situación de una forma directa. Y ante esta confrontación el hombre huyó, se escondió y puso una excusa. ¿Qué crees que hubiera pasado si el hombre se hubiera arrepentido en lugar de culpar a otros de su propia maldad? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué es lo que harías? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios y el hombre conversaron, fue directo, fue crudo, fue al grano, pero fue necesario esto. La Biblia explica que sin santidad nadie verá a Dios y que Dios es justo, y así que nadie pecaminoso podrá heredar el reino de los cielos. Dios no puede pasar por alto el pecado, así que Dios castigó a Adán y a Eva, pero junto al castigo Dios le dio una esperanza. La esperanza de la simiente de la mujer, un descendiente de una mujer humana, pero de origen divino, y que aunque herido brevemente en el calcañar, finalmente derrotaría por completo la simiente de la serpiente, aplastándola en la cabeza. ¿Sabes cuál es su nombre? El nombre de esta simiente es Jesús. En el capítulo 3 de Génesis aparece por primera vez la promesa de una esperanza futura, lo que los teólogos describen como protoevangelio, el primer anuncio del plan de salvación eterna. El capítulo termina con una voz del Señor pronunciando castigo para Adán y Eva. Así como Dios es totalmente justo, también es totalmente bueno. Él no alivió el pecado, pero tampoco aliviaría su gracia. Así que, aun cuando su castigo fue un acto de justicia, también fue un acto de misericordia. Dios les dejó carga con todo el peso de la consecuencia, pero también lo rescató de seguir comiendo del árbol de la vida y así vivir para siempre en un estado de muerte eterna. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te lo agradezco. Sé que esto te dio una luz para que tú tengas cuidado de saber qué voces están influenciando tu vida. Un fuerte abrazo, se despide de ti tu amigo Obed Arriaza. Bendiciones.